Saludos alumnos de electrónica de potencia. Bueno, pues vamos a iniciar con la siguiente unidad que se llama convertidores electrónicos de energía. Me parece la unidad más relevante del curso, más importante en el sentido técnico. Y bueno, hay varios subtemas. Este es a grosso modo lo más relevante. Dice, son 4 temas primordiales: convertidor de corriente alterna a corriente directa. Esto ya los conocen ustedes en sus cursos previos de electrónica analógica. Estos se llaman rectificadores. Los rectificadores son usados ampliamente. Prácticamente todos los aparatos electrónicos ocupan corriente continua. Y sin embargo, la línea de alimentación que alimenta a la industria, al comercio y obviamente a las casas es una señal alterna. Entonces ocupamos un paso de pasar de corriente alterna a corriente directa, y luego con esa corriente directa pues que el aparato electrónico haga lo que tenga que realizar. Hay realmente 2 tipos de convertidores de AC a DC. Uno de ellos es, digamos, básico, no tiene un regulador propiamente, sino simplemente la corriente alterna se convierte a directa de la mejor manera posible, en el sentido de lo más que pueda lograrse en amplitud pues se obtiene. Pero la mayoría de los aparatos no ocupan tanto voltaje, entonces casi siempre hay un sistema de regulación. Entonces tengo una señal de una amplitud muy grande de corriente alterna y la convierto a un voltaje bajo, un voltaje pequeño. Significa que ocupo un sistema de control. ¿Sí? Luego, de allí siguen los convertidores de corriente directa a corriente directa. Eso es muy común. Muchos de los aparatos que tenemos en casa ocupan hacer ese trabajo. Y pues ya hemos hablado de ellos. Algunos elevan el voltaje y otros lo bajan. La manera más simple pues es bajar. O sea, si ya tengo un voltaje, pues, obtener algo más pequeño es relativamente sencillo. Ser eficientes en esa conversión es lo complicado. Los que bajan el voltaje, pues ya lo habíamos hablado, son los convertidores, los buck. Y los que suben voltaje, los boost, pues también son... depende del circuito, pero sí, todavía tenemos muchos equipos de cómputo que ocupan a veces bajar voltaje y a veces subir voltaje. Luego de allí siguen los convertidores de corriente directa a corriente alterna. Un convertidor que hace eso pues se llama inversor, así es como se le conoce, un inversor. Ya han hecho ustedes en cursos en diseño analógico cuando menos, de corriente directa obtener corriente alterna, le llamamos osciladores. Pero son de pequeña señal. Esto es un convertidor de una gran potencia de corriente directa, convertirlo a una gran potencia de corriente alterna. Esa es la diferencia, ¿no? Y además con mucha eficiencia. Los osciladores que conocen son muy poco eficientes realmente. No tienen mucho lío en ese sentido porque es una señal es de pequeña señal, de pequeña potencia. Pero aquí, ¿dónde se utilizaría eso? Por ejemplo, el caso común es una camper, una camioneta, donde personas puedan vivir de manera regular. Bueno, pues que tiene una camper, o en un automóvil, pues una batería de corriente continua, que el motor de combustión interna se encarga de mantener cargada. Y sin embargo, tenemos aparatos electrodomésticos como lavadoras, licuadoras, microondas, un televisor. Esos aparatos ocupan corriente alterna, si es que no les queremos hacer alguna modificación. Entonces, tal cual los venden, son de corriente alterna y de un voltaje mucho más grande que la batería de un automóvil. Entonces ocupamos un aparato que de esa batería eleve el voltaje y genera una señal sinusoidal.
entonces se llama inversor. Son aparatos bastante útiles. Los vemos también en algunas, por ejemplo, puestos callejeros, que se observa ahí un generador o no un generador, sino bueno, hemos visto puestos callejeros con un generador, un motor que alejan porque está haciendo ruido, y algunos otros puestos simplemente tienen las luces prendidas, hasta focos, sin tener ningún generador o un ruido, algo que haga ruido. Bueno, pues están usando un inversor, un aparato que de la batería del automóvil genera la corriente alterna que requiere el establecimiento. Y bueno, y de allí siguen los convertidores de corriente alterna en corriente alterna. Ese tipo de conversión hay de dos tipos. Está la que es directa y la que es indirecta. La que es indirecta implica pues tener corriente alterna, convertirla a corriente continua y luego de corriente continua pues pasarla a corriente alterna, como el caso de un inversor. Y hay los que son de manera directa, o sea, de corriente alterna pasarla a corriente alterna. Cuando son de manera directa, ese tipo de aparatos se llaman cicloconvertidores. Cuando son indirectos, pues son inversores o onduladores. En general se llaman onduladores. Ondulador. Los que son de qué ventajas tienen unos u otros o por qué tiene que hacerse así. Pues los onduladores, digamos que tienen un paso intermedio. Ese paso intermedio hace que sean menos eficientes por el paso intermedio que representan. Pero la ventaja que tienen es que tener corriente directa. Una vez teniendo corriente directa se puede hacer lo que sea con ella. Entonces, en ese sentido se refiere a puedo tener voltajes más pequeños de amplitud o más grandes o una frecuencia muy baja o muy alta. A partir de la DC se pueden lograr muchas cosas. Pero como les comento, son menos eficientes por el paso intermedio. Los cicloconvertidores en general son más eficientes. Tenemos corriente alterna y queremos corriente alterna, pero no se pueden lograr cualquier cosa. Por ejemplo, si tengo una corriente alterna de 120 Hz, de 120 volts y de 60 Hz, puedo tener una corriente alterna a partir de ella de 120 Hz, pero a lo mejor de 30 Hz, de 20 Hz, de 10 Hz, de frecuencias más bajas. Pero no existe algún sistema que de una frecuencia baja se logre una frecuencia alta. Sin embargo, pues muchos de estos aparatos pues trabajan de esta manera. Estos se utilizan en motores eléctricos. Los motores eléctricos más eficientes no tienen rozamiento porque no hay escobillas, no están conectados de la manera que un motor de CD, pero su velocidad depende de la frecuencia que lo alimenta. Entonces, si quiero bajar su velocidad, necesito bajar la frecuencia que lo está alimentando, sin menoscabo en la potencia. Entonces, puedo tener un motor con fuerza que sea veloz o con fuerza que sea lento. Entonces, es muy, muy útil. Esto se utiliza en algunos, sobre todo equipo de transporte. Algunos trenes, tranvías, trolebuses. Entonces, son aparatos que funcionan con corriente alterna, pero ocupan modular la frecuencia primordialmente. No la amplitud necesariamente, pero sí la frecuencia. Y bueno, pues hasta aquí el panorama de lo que vamos a ver en esta unidad. En el siguiente video pues empezamos con los convertidores de AC a DC.